As instalacións de Consignacións Puebla collían esta mañá unha xuntanza na que tomaron parte representantes das industrias conserveiras máis importantes da zona do Barbanza, asociadas a Anfaco Cecopesca. Na mesma expúxose a problemática que podería traer para o sector a instalación por parte de Portos de Galicia dun espazo para depósito de contedores na zona portuaria dos Peiraos da Pobra do Caramiñal e Ribeira. Consideran que a concesión impediría a actividade propia da descarga de túnidos a granel competitivamente, na que a comarca ten un peso destacado. Sen esta actividade, esta podería replantearse a súa situación, ou verse afectada a súa capacidade operativa de abastecemento de materia prima de atún nos ditos portos. La Puebla y Ribeira son dos puntos de referencia en la descarga de túnidos a nivel europeo y de máxima importancia para el sector conservero de pescados y mariscos y sobre todo el conservero de atún, ¿no? No hay que olvidar que España es el primer productor de la Unión Europea y el segundo a nivel mundial en conserva de atún. Por lo tanto, el abastecimiento de materia prima tiene que llegar de manera competitiva a los puertos donde nosotros desembarcamos ese pescado para después transformar en nuestras conservas de atún tanto a nivel nacional como internacional. También debemos saber que la conserva de atún es el primer producto de exportación de España del mundo del mar. Por lo tanto, son datos muy significativos como para hacer actuaciones en las cuales se pueda perder la competitividad y la eficacia y la eficiencia de nuestras empresas a la hora de la comercialización de nuestros productos, ¿no?